Los puentes de Madison. Era obvio que él se sorprendió un poco con el ofrecimiento, pero se recuperó pronto y con expresión seria le dijo que se lo agradecería. Francesca tomó las botas de cowboy que usaba para tareas de granja que estaban en los escalones de atrás. Fue hasta el camión y se detuvo junto al asiento del acompañante. Espera, te haré un lugar. Hay un montón de equipo y otras cosas allí. Mientras trabajaba, hablaba, principalmente para sí, y ella advertía que estaba un poco confundido y un poco tímido por esa situación. Cambiaba de lugar bolsos de lona, trípodes, un termo, bolsas de papel. En la parte trasera de la pick-up había una vieja maleta Samsonite marrón y un estuche de guitarra polvoriento y deteriorado, los dos atados a una rueda de auxilio con un pedazo de soga de tender ropa. La puerta del camión se cerró, golpeándolo por detrás, mientras él murmuraba, juntaba y metía vasitos de plástico para café y cáscaras de plátano en una bolsa de papel y arrojaba la bolsa al cajón de los residuos. Finalmente, quitó del asiento delantero la nevera y la puso también atrás. En la puerta verde del camión decía, en letras rojas descoloridas, Kincaid, fotografía Bellingham, Washington. Bien, creo que ahora puedes meterte ahí. Sostuvo la puerta, la cerró tras ella. Luego fue al lugar del conductor y con una peculiar gracia animal se acomodó frente al volante. Le echó una sola mirada rápida a Francesca, sonrió apenas y dijo, «Bien, ¿hacia dónde voy?» «Hacia la derecha», indicó ella con la mano. Él movió la llave y se oyeron los gruñidos desafinados del motor. Recorrieron el sendero hacia el camino, las largas piernas de Robert moviéndose automáticamente al hacer los cambios. Los viejos Levis cubrían las botas de cuero con cordones que habían visto pasar muchos kilómetros a pie. Se inclinó y buscó en la guantera, rozando accidentalmente la parte inferior del muslo de Francesca con el antebrazo. Mirando un poco por el parabrisas y un poco en la guantera, sacó una tarjeta de visita y se la entregó. Robert Kincaid, autor, fotógrafo. Luego su dirección y número de teléfono. «Estoy aquí como enviado del National Geographic», dijo. «¿Conoces la revista?» «Sí», respondió Francesca y pensó, ¿acaso no la conoce todo el mundo? «Están haciendo un reportaje sobre puentes cubiertos y parece que Madison County, Iowa, tiene algunos interesantes. He ubicado 6, pero creo que hay por lo menos uno más y tiene que estar en esta dirección». «Sí, se llama Roseman Bridge», informó Francesca en medio del ruido del viento, los neumáticos y el motor. Su voz sonaba rara, como si perteneciera a otra persona, a una adolescente asomada a una ventana en Nápoles, mirando a lo lejos calles de ciudades hacia los trenes y los puertos. En tanto pensaba en lejanos amantes por llegar. Mientras hablaba, veía moverse los músculos del antebrazo cuando él hacía los cambios. Junto a Francesca había 2 mochilas. Una estaba cerrada, pero la solapa de la otra estaba doblada hacia atrás y dejaba ver la parte superior plateada y la posterior negra de una cámara. En la parte posterior, la cámara tenía pegado un cartoncito de un rollo que decía Kodachrome, 25.36 fotos. Detrás de los bultos había una chaqueta de color tostado con muchos bolsillos. De un bolsillo colgaba una delgada cuerda con un émbolo en el extremo. Entre los pies de Francesca había 2 trípodes. Estaban muy rayados, pero en uno se podía leer la gastada etiqueta Gizzo. Cuando Robert abrió la guantera, Francesca vio que estaba abarrotada de cuadernos, mapas, lápices, cajas de película vacías, monedas y un cartón de cigarrillos Camel. «Dobla a la derecha, en la próxima curva», dijo ella. Eso le dio una excusa para mirar el perfil de Robert Kincaid. La piel tostada y suave brillaba con la transpiración. Tenía unos bonitos labios. Por alguna razón, Francesca lo había notado de inmediato. Y la nariz era como la de los indios, que había visto en unas vacaciones en el oeste, que se había tomado la familia cuando los hijos eran pequeños. Robert no era apuesto en el sentido convencional, ni vulgar. Esas palabras no se aplicaban a él. Pero había algo en ese hombre. Algo muy antiguo, algo ligeramente deteriorado por los años, no en su apariencia, sino en sus ojos.
En la muñeca izquierda llevaba un reloj de aspecto complicado, con una correa de cuero marrón, manchada de transpiración. En la derecha tenía una pulsera de plata con arabescos. Le vendría bien una limpieza con limpiametales, pensó Francesca, y enseguida se condenó por haber caído en la trivialidad de la vida pueblerina, contra la que se rebelaba en silencio desde hacía años. Robert Kincaid sacó un paquete de Camel del bolsillo de la camisa y le ofreció uno. Por segunda vez en 5 minutos, Francesca se sorprendió a sí misma, esta vez por aceptar el cigarrillo. «¿Qué estoy haciendo?», pensó. Hacía años que había dejado de fumar, debido a la presión constante de la crítica de Richard. Robert se puso el cigarrillo entre los labios y encendió el de Francesca con un cipo de oro. Mientras tanto, mantenía la mirada en el camino. Ella ahuecó las manos a ambos lados de la llama para contrarrestar el viento y tocó la mano de Robert para que no se sacudiera con los saltos del camión. Solo le llevó un instante encender el cigarrillo, pero fue suficiente para sentir el calor de la mano de él y el ligero vello en el dorso. Volvió a apoyarse en el respaldo y Robert acercó el encendedor a su propio cigarrillo, defendiéndolo del viento con mano experta y retirando solo un segundo las manos del volante. Francesca Johnson, esposa de granjero, apoyada en el asiento polvoriento del camión, fumando un cigarrillo, señaló: «Ah, es allí, al doblar la curva». El viejo puente rojo, descascarillado, ligeramente inclinado por los años, cruzaba un arroyo. Entonces Robert Kincaid sonrió, la miró rápidamente y dijo: «Fantástico, una foto del crepúsculo». Se detuvo a 100 metros del puente y bajó, llevando con él la mochila abierta. «Voy a hacer un pequeño reconocimiento, ¿no te molesta?». Ella le devolvió la sonrisa. Lo miró caminar por el sendero de campo, mientras sacaba la cámara de la mochila y luego se echaba el bolso sobre el hombro izquierdo. Algo que había hecho miles de veces, ese movimiento exacto. Francesca se daba cuenta por la fluidez con que lo hizo. Mientras caminaba, su cabeza no dejaba de moverse, mirando de un lado a otro. Luego al puente, luego a los árboles detrás del puente. Una vez se volvió y la miró, con el rostro serio. En contraste con la gente del lugar, que se alimentaba a base de salsas, patatas y carnes rojas, Robert daba la impresión de no comer otra cosa que fruta, nueces y vegetales. «Duro», pensó Francesca. «Parece físicamente duro». Observó qué pequeño era su trasero dentro de los tejanos ajustados. Veía el contorno de la billetera en el bolsillo izquierdo y del pañuelo en el derecho. Robert parecía andar por el terreno sin un solo movimiento innecesario. No había ruidos. Un mirlo de alas rojas posado en una alambrada la miró. Una alondra gritó desde el pasto al lado del camino. Pero nada más se movía en el sol blanco de agosto. Robert se detuvo justo antes de llegar al puente. Se quedó un momento allí. Luego se puso en cuclillas y miró a través de la cámara. Fue hasta el otro lado del camino e hizo lo mismo. Luego se paró en el puente y estudió las vigas y las planchas del suelo. Miró la corriente por un agujero que había en un lado. Francesca apagó el cigarrillo en el cenicero, abrió la puerta y apoyó las botas en la grava. Echó una mirada alrededor para asegurarse de que no venía el coche de ningún vecino y caminó hasta el puente. El sol era un martillazo al final de la tarde y dentro del puente parecía estar más fresco. Veía la silueta de Robert en el otro extremo, hasta que desapareció en la pendiente hacia el agua. Adentro, Francesca oía el suave murmullo de las palomas bajo los bordes del techo. Puso la mano en la plancha del costado, sintiendo el calor. En algunas planchas había algún grafiti. Jimbo Denison, Iowa. Sherry Masdavi, arriba Hawks. Las palomas seguían arrullando suavemente. Francesca espió por una grieta entre dos planchas laterales hacia el arroyo, a donde había ido Robert Kincaid. Estaba parado, en una roca en medio del pequeño río, mirando hacia el puente, y ella se sobresaltó al ver que él la saludaba con la mano. Robert saltó otra vez a la orilla, moviéndose con soltura en el terreno inclinado. Francesca siguió mirando el agua hasta que sintió las botas de él en el piso del puente. «Se está muy bien aquí, es muy agradable», dijo con voz que reverberaba dentro del puente cubierto. Francesca asintió. «Sí, nosotros no les prestamos mayor atención a estos puentes.
No pensamos que sean gran cosa. Él fue hacia ella con un ramillete de flores silvestres. Gracias por la excursión guiada, le dijo sonriendo con dulzura. Uno de estos días vendré al amanecer a fotografiarlo. Una vez más ella sintió algo adentro. Flores. Nadie le regalaba flores, ni siquiera en ocasiones especiales. No conozco tu nombre, dijo Robert. Entonces ella se dio cuenta de que no se lo había dicho, y se sintió como una tonta por ello. Cuando se lo dijo, él hizo un gesto afirmativo y respondió: «Me pareció oírte un levísimo acento. ¿Italiana?» «Sí, vine hace mucho tiempo». Otra vez en la camioneta verde, por los caminos de grava mientras bajaba el sol. 2 veces se cruzaron con coches, pero no era nadie que Francesca conociera. En los 4 minutos que les llevó llegar a la granja, dejó vagar los pensamientos, sintiéndose liberada y extraña. Quería más de Robert Kincaid, autor y fotógrafo. Quería saber más y aferraba el ramillete que llevaba en la falda, con las flores hacia arriba, como una colegiala que vuelve de un paseo. Estaba ruborizada. Lo sentía. No había hecho ni dicho nada, pero sentía como si algo hubiera sucedido. La radio de la camioneta, casi inaudible en medio del rugido del camino y el viento, transmitía el sonido de una guitarra eléctrica, y después las noticias de las 5. La camioneta entró en el sendero. «¿Richard es tu marido?» Había visto el nombre en el buzón. «Sí», respondió Francesca, ligeramente agitada. Una vez que pronunció esa palabra, pudo seguir hablando. «Hace mucho calor. ¿Quieres un té helado?» Él la miró. «Si no causa problemas, ya lo creo que sí». «No hay ningún problema», dijo ella. Le indicó, sin revelar ansiedad, o al menos eso esperaba, que aparcara la camioneta en la parte trasera de la casa. No deseaba que al volver Richard, uno de los vecinos le dijera: «Ah, Dick, ¿están haciendo algún trabajo en tu casa? La semana pasada vi una pick-up verde allí. Sabía que Franny estaba en casa, así que no me preocupé por controlar». Subieron por los escalones rotos hasta la puerta del porche del fondo. Robert sostuvo la puerta para que ella pasara. Llevaba consigo las mochilas con las cámaras. «Hace demasiado calor para dejar el equipo en el camión», había dicho Robert al quitarlos de allí. En la cocina se estaba un poco más fresco, pero de todos modos hacía mucha calor. El collie husmeó las botas de Kincaid. Luego salió al porche del fondo y se echó pesadamente mientras Francesca sacaba cubos de hielo y echaba té en una enorme jarra. Sabía que él la observaba, sentado a la mesa de la cocina, alisándose el pelo con las manos. «¿Limón? Sí, por favor». «¿Y azúcar?» «No, gracias». El jugo de limón goteó lentamente por la pared del vaso, y él notó eso también. Robert Kincaid no se perdía nada. Francesca colocó el vaso frente a él, puso el suyo al otro lado de la mesa de fornica y las flores en agua, en un viejo frasco de jalea con dibujos del pato Donald. Apoyada en la repisa, levantó una pierna y se quitó la bota. Luego se apoyó en el pie descalzo y se quitó la otra. Él bebió un sorbito de té y la miró. Medía menos de 1,70 m, andaba por los 40 o poco más. Tenía una linda cara y un cuerpo hermoso, cálido. Pero dondequiera que iba encontraba mujeres bonitas. Esas cosas físicas eran agradables, pero para Robert la inteligencia y la pasión que nacen de vivir, la capacidad de conmover y de conmoverse con sutilezas de la mente y el espíritu, era lo que realmente contaba. Por eso no encontraba atractivas a la mayoría de las mujeres jóvenes, resultándole indiferente su belleza exterior. No habían vivido ni sufrido lo suficiente como para poseer esas cualidades que le interesaban. Pero había algo en Francesca Johnson que realmente le interesaba. Había inteligencia, Robert lo sentía, y había pasión, aunque no sabía hacia qué iba dirigida esa pasión, si es que iba dirigida a algo. Más tarde, él le dijo que, de alguna manera indefinible, verla quitarse las botas esa tarde había sido uno de los momentos más sensuales que recordaba. No importaba por qué. Él no se acercaba a la vida con porqués. El análisis destruye todo. Algunas cosas, las cosas mágicas, han sido hechas para permanecer enteras. Si uno las observa por pedazos, desaparecen. Eso había dicho. Ella estaba sentada a la mesa con una pierna doblada bajo su cuerpo y apartaba mechones de cabello negro que le caían sobre la cara,
sujetándolos nuevamente con la peineta de Carey. Luego recordó algo. Se levantó y fue hasta el aparador, tomó un cenicero y lo puso en la mesa donde él pudiera alcanzarlo. Con ese permiso tácito, él sacó un paquete de Camel y se lo ofreció. Francesca cogió un cigarrillo y advirtió que estaba levemente húmedo por la intensa transpiración de él. Repitieron los mismos movimientos que en el coche. Él encendió el cipo. Ella le tocó la mano para que no la moviera. Sintió su piel con las yemas de los dedos y se apoyó en el respaldo de la silla. El sabor del cigarrillo era maravilloso. Francesca sonrió. «¿Qué haces exactamente? Me refiero a la fotografía». Robert observó su cigarrillo y contestó con calma. «Bueno, trabajo para... Soy fotógrafo del National Geographic. Esto ocupa parte de mi tiempo. Vendo ideas a la revista y tomo las fotos. O ellos me llaman cuando quieren hacer algo. No hay mucho espacio para la expresión artística. Es una publicación muy conservadora. No es extraordinaria, pero sí decente y segura. El resto del tiempo escribo y fotografío por mi cuenta y mando el material a otras revistas. Si las cosas se ponen duras, hago trabajo de equipo, pero eso me limita mucho. A veces escribo poesía para mí mismo. De vez en cuando trato de escribir un poco de ficción, pero me parece que no tengo talento para ello. Vivo al norte de Seattle y trabajo bastante en esa zona. Me gusta fotografiar los barcos pesqueros, las poblaciones indias y los paisajes. El trabajo para la Geographic a veces me tiene en el mismo lugar un par de meses, especialmente cuando es algo de envergadura, por ejemplo una parte del Amazonas o el desierto de África del Norte. Generalmente viajo en avión para esas tareas y alquilo un coche. Pero tenía ganas de ir en coche a algunos lugares y explorarlos como referencia para futuros reportajes. Vine bordeando el lago Superior y volveré por Black Hills. ¿Y tú? Francesca no esperaba que se lo preguntara. Tartamudeó unos instantes. Ah, por Dios, nada parecido a lo tuyo. Me gradué en literatura comparada. En Winterset había problemas para encontrar profesores cuando llegué en 1946. Y el hecho de que estuviera casada con un veterano me hacía aceptable. De manera que obtuve un certificado de enseñanza y enseñé inglés en la escuela secundaria unos años. Pero a Richard no le gustaba que yo trabajara. Decía que él podía mantenernos, que no era necesario, en especial cuando nuestros hijos eran pequeños. De manera que lo dejé. Me convertí en esposa de granjero a tiempo completo. Eso es todo. Advirtió que Robert había terminado el té helado y le sirvió más de la jarra. Gracias. ¿Te gusta vivir en Iowa? Aquí hubo un momento de sinceridad. Francesca lo sintió. La respuesta estándar era: mucho, es muy tranquilo, la gente es buena. No contestó de inmediato. ¿Me das otro cigarrillo? Otra vez el paquete de Camel, otra vez el encendedor, otra vez el ligero contacto de las manos. El sol entraba en el porche del fondo y caía sobre el perro, que se levantó y desapareció. Francesca, por primera vez, miró a los ojos a Robert Kincaid. Tengo que responder: me gusta, es muy tranquilo, la gente es muy buena. Y en general todo eso es cierto. Es tranquilo, la gente es buena, en cierto sentido. Todos nos ayudamos. Si alguien se lastima o enferma, los vecinos cosechan el maíz o la avena o hacen lo que sea necesario. En la ciudad se puede dejar el coche abierto sin llave y permitir a los chicos que corran por aquí y por allá sin peligro. La gente de aquí tiene un montón de buenas cualidades y yo la respeto por eso. Pero... Vaciló, fumó, miró a Robert Kincaid sentado frente a ella. No es lo que yo soñaba cuando era joven. La confesión, por fin, hacía años que las palabras estaban allí y nunca las había pronunciado. Ahora se las había dicho un hombre que venía de Bellingham, Washington, en una camioneta verde. Por un momento, él no dijo nada. Luego... El otro día anoté algo en mi cuaderno para usarlo en el futuro. Tuve una idea mientras viajaba. Es algo que me sucede a menudo. Es algo así como: los viejos sueños eran buenos sueños. No se realizaron, pero me alegro de haberlos tenido. No estoy seguro de lo que significa, pero lo usaré en alguna parte.
De manera que creo que entiendo lo que sientes. Francesca le sonrió entonces, por primera vez con una sonrisa cálida y profunda, y se impuso el instinto de jugador. ¿Quieres quedarte a cenar? Mi familia está afuera, de modo que no tengo mucho en la casa, pero algo inventaré. Bien, estoy bastante cansado de supermercados y restaurantes, así que, si no es mucha molestia, me gustaría. ¿Te gustan las chuletas de cerdo? Puedo servirlas con verduras de la huerta. Prefiero las verduras solas, no como carne. Hace años que no la como. Nada importante, simplemente me siento mejor así. Francesca volvió a sonreír. Aquí tu punto de vista no sería muy popular. Richard y sus amigos dirían que estás tratando de destruir su medio de subsistencia. Yo misma no como mucha carne. No sé muy bien por qué. Sencillamente no me gusta. Pero cada vez que intento hacer una cena sin carne, hay aullidos de rebelión en mi familia, de manera que he abandonado el intento. Será bueno pensar en algo diferente para variar. Bueno, pero no te tomes muchas molestias por mí. Escucha, tengo película en la nevera. Necesito tirar el agua del hielo derretido y ordenar un poco. Me llevará un rato. Se puso de pie y bebió lo que quedaba del té. Ella lo vio salir por la puerta de la cocina, cruzar el porche y salir al patio. No dejó golpear la puerta de alambre tejido como hacían todos, sino que la cerró suavemente. Justo antes de salir, se puso en cuclillas para palmear al cole, que le agradeció la atención con varias buenas lamidas en los brazos.